Hola amigos, bienvenidos a Talentos Latinos de Latinos de Michigan TV. Les habla Liliana Ospina y hoy estamos grabando desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el condado de Livingston, del estado de Michigan, de Estados Unidos y del mundo. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo a una invitada muy especial, a una inmigrante argentina, una mujer muy successful y una mujer que trabaja en el área de la tecnología. Y es Camila Luis, mejor conocida como Cami. Bienvenida, muchas gracias por tu tiempo, Cami. Y Gracias, Liliana, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. cuando yo te vi en los medios sociales, que tú siempre estás promocionando o contando tu historia personal y hablando de cosas importantes para la comunidad, que el networking, que dando consejos de trabajo, me pareció muy interesante. Dije, yo quiero conocerla y te contacté por medio de LinkedIn y me contestaste de una. Yo dije, wow. Y te doy las gracias por eso. Y, y luego empecé a ver que eres de Argentina, que en Argentina yo soy comunicadora social, Ujú. periodista, tú eres comunicadora social también. Sí. Entonces dije, ay, quiero aprender más porque es muy interesante. Tú llegas de Argentina a una de las multinacionales de tecnología más importantes del mundo, que es Google. Ujú. Pero quería compartir esa parte porque a mí me sigue mucha gente en Michigan y ahorita nosotros empezamos una iniciativa que es Latinos Voices in Technology para que más mujeres latinas y más latinos entren a multinacionales a trabajar como Google a trabajar en tecnología. Entonces me gustaría saber un poquito más de Cami. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a Google? Bueno, gracias por la introducción y la verdad es que todo lo que hago con mi contenido y después podemos hablar un poquito más de eso es básicamente dar los consejos que a mí me hubiese gustado que me dieran cuando yo estaba en la universidad, ¿no? O sea, creciendo en Argentina, estas grandes empresas como Google, como Microsoft, Apple, no eran conocidas, nadie sabía qué era lo que estaba pasando, la información de Estados Unidos y de otros países llega muy diluida a Argentina, estamos aquí al sur y medio que nos llega lo que podemos. Entonces, cuando yo empiezo mi carrera y entro como pasante a Google y me doy cuenta que había un mundo por explorar dentro de la tecnología, dije, me hubiese encantado que alguien me dijera que esto era lo que iba a pasar cuando saliera de la universidad. Y sé que eso en Estados Unidos está súper trabajado, el tema de networking, el tema de explorar, de hacer pasantías, pero la verdad es que yo no había tenido acceso a toda esa educación. Yo venía de una educación pública, de una familia clase media trabajadora y dije, quiero darle a mis seguidores, a mi audiencia, a la comunidad, a la gente que quiera escuchar, los recursos que a mí me hubiese gustado que me dieran cuando estaba en la universidad. Entonces es por eso que empiezo a crear contenido hace 2 años más o menos sobre carrera. eh, y bueno, es un poco también el reflejo de mi historia, ¿no? Como te contaba, soy nacida en Argentina, de una familia de clase media trabajadora, hija única, fui a universidad pública, estudié comunicación social en la universidad pública. Y cuando estaba terminando mi carrera, por medio de la bolsa de trabajo de la universidad, me entero que Google Argentina abría pasantías todos los años y me postulé. Sin mucha esperanza porque tampoco sabía muy bien de qué iba la cosa en ese momento. Lo único que yo conocía de Google era el buscador. Esto fue en el año 2016. Entonces, por lo menos en ese momento, Google en Argentina no se sabía muy bien qué era lo que hacía y cómo ganaba dinero, ¿no? Entonces paso las rondas de entrevista y me eligen como uno de los 15 pasantes para la camada 2017. Y hago mi pasantía, que era una pasantía de 6 meses. Y desde el primer día que yo entré a la oficina dije, tengo 6 meses y una única bala. Necesito hacer que esto funcione. Porque me di cuenta que era una oportunidad que si salía bien iba a cambiar no solo mi vida, sino la vida de mis padres, la vida de las personas que me rodeaban y iba a ser una realidad muy distinta a la que veníamos viviendo hasta ese momento, ¿no? Entonces, mi foco fueron esos 6 meses, tratar de demostrar, aprender, absorber lo más que yo pudiera, siempre con humildad y tratando de dar lo mejor, siempre siendo fiel a mí misma y a los valores que mis padres me habían inculcado, ¿no? Y así fue como terminé mi pasantía. Muy contenta mi jefa de ese momento, pero me dijo, lamentablemente no tenemos ningún rol abierto para vos ahora, entonces muchas gracias por todo. Nada, adiós. Y bueno, dije, ok, perfecto, por lo menos me voy bien sabiendo que hice un buen trabajo. Me enfoqué en terminar mi carrera, terminé mi carrera y al mes estaba por defender mi tesis
universitaria, me llaman para decirme que se había abierto un puesto en el equipo en el que yo había hecho la pasantía y que la jefa del equipo había pedido por mí porque le había gustado mucho cómo yo había trabajado. Entonces, a partir de marzo del 2018 empieza mi carrera en Google Argentina. Pasando por muchos roles, atravesando muchos cambios para la empresa creciendo a niveles, bueno, exponenciales, ya sabemos, hasta que durante la pandemia yo siempre había trabajado en operaciones y en atención al cliente porque había dicho sí a esta gran oportunidad de ser parte de la empresa, pero durante la pandemia empecé a sentir que extrañaba mucho el mundo de la comunicación, extrañaba mucho conectar con personas, crear narrativas, y le dije a mi jefe, quiero finalmente, después de 4 años de estar en algo que no es lo mío, agradezco mucho la oportunidad, pero quiero empezar a volver a lo mío, ¿no? A trabajar en comunicación, que sé que es lo que me gusta y sé que también es en lo que soy buena. Y durante la pandemia me metí a hacer, mientras trabajaba en Google, me metí a hacer mi Master en Corporate Communications en una universidad de Argentina de manera online. Y cuando estaba haciendo mi máster, se abrió una oportunidad de un puesto de comunicación interna aquí en California y me postulé. Y fue así como llegué a Estados Unidos por ese rol que me dieron en comunicación interna. Así que el 31 de octubre del 2022 aterrizamos en Santa Clara, California, y he estado aquí desde entonces. Genial. Eres una pionera, porque tenías todo, ya sabías lo que hacías, querías abrir el paso para las nuevas generaciones y Argentina es uno de los países latinoamericanos que está como en top en tecnología. Entonces me parece genial porque tú ya tenías esa mentalidad a pesar de ser una persona tan joven. Tú siempre pues cuando venimos de Latinoamérica, yo soy colombiana, uno siempre tiene como que esa, una ambición a ir más allá. ¿Tú querías ir más allá del límite de Argentina? ¿Te imaginabas internacionalizarte? Sí, siempre me gustó. Mis padres son muy viajeros, y eso siempre estuvo en mi casa. Aunque sea coger el coche e irnos a recorrer Argentina, era algo que en mi casa era normal. Siempre se priorizó conocer. Mis padres son dos personas que pese a que no tuvieron una educación universitaria formal, son muy estudiosos los dos, muy lectores. En mi casa siempre hubo libros de historia, libros de novelas, siempre hubo como mucha educación autogestionada, ¿no? Podría decirlo. Y a mí siempre se me habló del mundo, siempre se me habló de la posibilidad de viajar. Me criaron, aún siendo hija única, mis padres me criaron con mucha libertad y con mucha curiosidad, que es algo que los hijos únicos a veces no tienen, porque hay una cuestión no de protección. Bueno, mis padres fueron como bastante revolucionarios también para la época en donde fueron padres y siempre me dieron esa visión más allá. Cuando tenía 19 años, con mis primeros trabajos y antes de entrar a Google, me pude pagar un work and travel que hice a Colorado. Y estuve 3 meses trabajando en un centro de esquí en Colorado. Y cumplí mis 20 años aquí en Estados Unidos trabajando en la montaña. Y, y ahí me di cuenta que había un universo, ni siquiera un mundo, un universo por explorar, que es muy lindo cuando uno llega a un lugar y puede aprender de otra cultura, de otras eh, costumbres, ¿no? Entender por qué las sociedades y los países se desarrollan como se desarrollan. Y siempre dije que en algún momento me gustaría volver a salir de Argentina y tener una oportunidad internacional. Em, Genial. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque cuando uno es inmigrante viene con la cultura, estás hablando de cultura, vienes la cultura corporativa de Argentina a venir a entrarte en la meca pues de la cultura del Silicon Valley en California. ¿Cómo fue ese? ¿Hubo choque cultural uf, para ti? Pasaron 2 años y creo que todavía lo sigo digiriendo. Dos cosas. Me acuerdo muy puntual el primer día que me toca ir a la oficina luego de que aterrizamos acá, creo que había sido una semana después de que llegamos, y estaba manejando, paso por la puerta de la NASA, yendo para la oficina de Bayview, de Google. Y me largo a llorar en el auto. Me largué a llorar porque dije, ¿cómo llegué hasta acá? Dios mío, yo soy una persona creyente. Dije, Dios, si alguien me hubiese dicho a los 12 años que yo iba a estar yendo a mi oficina pasando por la puerta de la... Yo hubiese pensado que la persona estaba totalmente loca. O sea,
no había en mi destino algo que dijera que yo podía llegar a este lugar en este momento. Y fue tan choqueante para mí, eh, decir todas las cosas ayudan para bien, como dice la Biblia, pero también como el camino que uno va haciendo y las decisiones que uno va tomando te pueden llevar a lugares que hace 15 años no hubiese pensado. Y segundo, obviamente te conté cuando entré a la oficina de Argentina éramos menos de 200 personas. Yo llego acá al Googleplex, mi oficina está enfrente del Googleplex, son 30.000 empleados. Oh my God. Y dije, Dios mío, esto es una ciudad, o sea, ¿qué hago acá? Y esa comodidad de que en la oficina de Argentina quizás todos me conocían, yo sabía quiénes eran todos, trabajábamos como una gran familia, llegar a un lugar y decir, tengo que empezar de cero a que la gente me conozca, que la gente conozca mi trabajo, sepa quién soy. Eh, es un baño de humildad para uno y es un cambio muy grande decir, ok, tengo que volver a demostrar por qué estoy en el lugar que estoy y cómo llegué al lugar que estoy, ¿no? Obviamente tiene sus cosas súper positivas. He conocido gente que brillante en Google y en el área en general. Creo que es un área donde uno puede ir a cualquier evento de networking y te vas a encontrar con gente trabajando en los lugares más impresionantes del mundo, desarrollando las tecnologías más transformadoras del mundo y con un montón de experiencia. Entonces creo que es un área que a uno le abre la mente en el sentido de yo a veces siento que las posibilidades son infinitas. Hablo con gente del área de la Bahía y ayer justo fui a un evento de networking de latinos y digo, hablo con la gente aquí y siento que uno puede hacer lo que quiera, que es algo que cuando uno está en su país, por lo menos en la Argentina en la que yo crecí, siempre está esa cosa de vivir mes a mes y de tener que como siempre rebuscársela para ganar su dinero y cuando uno Ujú. está tan estresado por ese tema es difícil sacar la creatividad, ¿no? Porque las prioridades son otras. Eh, entonces, estar en un lugar donde uno puede decir, puedo hacer lo que quiera y hacerlo funcionar y sé que voy a encontrar a gente que tenga la misma misión que yo, eso me parece increíble. Hablando de eso, es que nosotros en los países latinoamericanos no vivimos, sino que sobrevivimos, porque Mm, hay una inseguridad, porque la inflación, en el caso de Colombia, la violencia, entonces uno nunca se proyecta como la gente de acá. Y hablando de lo que te apasiona, porque yo te he seguido, una de tus pasiones es el networking. eh, Cuéntame de eso, porque nosotros, por ejemplo, yo en Colombia, ¿qué cuenta de networking? Cuando llegué acá a Estados Unidos y cuando me volví emprendedora, me di cuenta la importancia del networking, de hacer esas relaciones, ¿no? A largo plazo, porque muchas veces la gente comete el error, ok, voy a hablarle a esa gente a ver si me da negocio, pero es construir una relación de negocios que eventualmente puede generar un negocio o no, pero es generar esa conexión. Hablemos un poquito de eso porque eso sí. es una de las cosas que tú más promueves a través de tus redes sociales. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con mi forma de ser naturalmente. Mi madre siempre cuenta que cuando ella me iba a recoger de lo que sería el kindergarten en Estados Unidos, el maternal le decimos en Argentina, ella me recogía en taxi porque mi papá estaba usando el coche y yo me subía al taxi y antes de que el señor arrancara siempre le tenía que saber el nombre del señor y le decía, señor taxista, ¿cuál es su nombre? Ahora sí podemos arrancar, por favor. Yo tenía 2 años. O sea, mi mamá dice, no tengo ni idea de dónde lo sacaste porque mis papás son dos personas súper tímidas, súper que, nada, que tienen su círculo y ya. Y mi mamá me decía, desde chica, cualquier lugar donde ibas, le preguntabas a todo el mundo cuál es su nombre, le preguntabas a todo el mundo dónde vivía, qué hacía, qué... Entonces, hay algo de mi curiosidad y de mi persona que siempre estuvo. Dicho esto, no quiere decir que las personas que sean tímidas no pueden hacer networking. Yo el concepto de networking también lo empecé a aprender cuando entré al mundo corporativo, porque en Argentina y quizás en otros países de Latinoamérica está mucho este fantasma de que tienes que ser amigo de o hijo de o conocido de para conseguir ciertos lugares, ¿no? Entonces, si uno nace en una familia que no es privilegiada o que no tiene ciertos contactos, se instala esa idea de que uno solo puede tener acceso a ciertos lugares, ciertos Uh -huh. trabajos y ya, y no apuntar a algo más alto, ¿no? Entonces, cuando entré en el mundo corporativo, todo el mundo me hablaba de esto, ¿no? De que las relaciones, del networking, de los mentores, de los sponsors, yo decía, ¿de qué me están hablando? O sea, me están hablando en chino, no entiendo nada.
Y me empecé a interiorizar, ¿no? Y a entender cómo crear nuestra comunidad y crear nuestra red de contactos puede destrabar exponencialmente nuestra carrera profesional. Y que hay muchas cosas que pueden ser lineales y uno puede elegir una carrera lineal, pero también uno tiene la elección de elegir una carrera dinámica que puede ser llevada adelante por estos contactos y por estas personas, ¿no? Y como decías vos, el networking no es una relación transaccional, no es un yo sé que quiero algo de vos y vos querés algo de mí, nos lo intercambiamos y listo, se terminó. Tiene que ver con una relación que se construye, tiene que ver con entender que trabajando juntos nosotros somos mejores, tiene que ver con yo tengo características que vos no tenés y vos tenés características que yo no tengo, entonces me sirve el tiempo juntos e invertimos en el tiempo juntos, porque incluso aunque no tengamos un negocio juntos o aunque ninguno de los dos termine aportando formalmente nada a la carrera del otro, siempre vamos a tener la posibilidad de volver a esta relación e intercambiar. Intercambiar bienes, intercambiar conocimientos, intercambiar contactos, intercambiar apoyo, puntos de vista. O sea, yo tengo personas que cuando estoy en una situación de crisis, de decir no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, esas relaciones las que activo y por gente que hablo una vez al año, pero que yo sé que le puedo mandar un mensajito porque ya hice el trabajo anterior de decirle, necesito tu punto de vista en esto. Mira, me está pasando esto y no sé qué hacer. ¿Vos qué me recomendás? Entonces, está bueno que invirtamos en esas relaciones sin pensar en el corto plazo, pero en el largo plazo. Y hay algo también que se intercala un poco que es con la marca personal, ¿no? O sea, cómo yo quiero que los demás me perciban. Yo quiero ser percibida como una persona interesada, yo quiero ser percibida como una persona que solo se acerca a vos cuando necesita algo de vos, o yo quiero que vos sepas de mis habilidades, sepas de mi camino, sepas de mi reputación, de mi trabajo, para que en el futuro, si vos encontrás una oportunidad que puede ser beneficiosa para mí, si vos creas un negocio donde necesitas a alguien con mis habilidades, si vos escuchás que alguien está buscando a alguien con mis conocimientos, puedas vos venir a mí con esa oportunidad, ¿sí? Entonces se trata de cómo yo también quiero ser percibida. Yo quiero que la gente me recuerde por lo que le hice sentir a esa persona, por lo que yo puedo darle a esa persona, por lo que yo tengo para aportarle a esa organización. No que alguien me recuerde como la persona que simplemente se acerca cuando está interesada por algo, ¿no? Y a veces cometemos ese error, los que emprendemos. Eso me costó años de entender que no es deme, sino en que podemos colaborar y crecer juntos. Y hablando de ese crecimiento, ¿qué objetivos tienes a largo plazo? Y como pues la ejecutiva de, aquí está tu Executive Communications Manager and Global Communications and Public Affairs de Google. I mean, es un súper, ¿cómo se dice? Cargo, una super position, pero ¿cuál es ese objetivo a largo plazo? Ya veo que siempre estás compartiendo información y dando herramientas para tanta gente que está en la universidad o que acaba de salir y quiere enrolarse, como dicen, en el camino hacia la tecnología, pero a largo plazo, porque eres una mujer muy joven también. ¿Qué es lo que buscas? Creo que me estoy dando oportunidad y hace poquitas semanas cumplí mis 30 años. Me estoy dando la oportunidad en este momento de mi vida de no saber. Como te decía, ¿no? Llegamos hace 2 años a California. Siento que cuando uno emigra de su país, el primer año se siente un poquito como una vacación, que es como estoy de visita en este lugar, conociendo a la gente de este lugar. El segundo año uno dice, ok, tomé esta decisión, ahora este es el lugar donde vivo. Y empieza a interiorizarte más en eso, ¿no? Como en la cultura, en las relaciones, en las dinámicas. Y creo que lo que me pasó el año pasado es como querer llegar a esos objetivos, ¿no? Y ponernos como los New Year Resolution y ir atrás de eso. Y este año, cuando comencé, dije, estoy tan acostumbrada a tener control de mi vida porque empecé a trabajar desde muy chica, ¿no? Y estoy tan acostumbrada a decir como, no, y ahora quiero este puesto, y ahora quiero esto, y ahora quiero emigrar. Que dije, quizás este año que cumplo 30 y viene el cambio de década, es una muy buena excusa para no saber, para dejar que la vida un poquito me sorprenda, para preguntarme si la vida que elegí a los 21 años sigue siendo la vida que elijo hoy o no. Eh, Obviamente Google es un lugar donde me encanta estar y me encanta como empleador y disfruto mucho mi trabajo y amo la comunicación, pero también quiero ver qué me ofrece el área de la bahía, qué personas conozco, qué cosas puedo aportar.
Justo ayer hablaba, ¿no? con las organizaciones de latinas en el área de la Bahía que están haciendo talleres hermosos para estudiantes latinos acá, donde también los ayudan a construir su resumen, prepararse para las entrevistas. Y digo, quizás puedo empezar a aportar no solo desde lo digital con mis redes, sino también desde mi persona aquí en el área, ¿no? A dar workshops, a dar talleres. Creo que algo que siempre es importante es encontrar el propósito, ¿no? Y después el propósito, cómo eso se traduce a un rol o a un trabajo, es un poquito más secundario. Yo creo que mi propósito es realmente hacer brillar a otras personas. Siempre que conecto con personas, siempre que me llaman como speaker, siempre que doy un workshop, me gusta cuando la otra persona se da cuenta cuál es su potencial. Y se nota en la cara y se nota en los ojos cuando las personas se despiertan, ¿no? O sea, y dicen, wow, es por acá, o en esto soy bueno, o esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que disfruto. Ese es mi potencial. Mi potencial, creo yo, es acompañar a personas a que brillen. Y entonces, después como eso se traduce en un rol o en una posición, creo que es, nada, es lindo hacerlo en un lugar como Google y es súper interesante hacerlo rodeada de gente tan brillante como en Google. Pero también quiero aportar desde lo humano, ¿no? O sea, ver qué necesidad hay de la comunidad en este área y cómo yo puedo sumar a la comunidad desde mi lugar. Así que también emocionada por eso. En 2 semanas voy a dar también un workshop en la Santa Clara State University y cada oportunidad como esta que se me da para poder hablar de mi historia, de mi propósito, de lo que me gusta hacer, lo aprovecho porque siento que este año le dije a Dios y al universo, ustedes hagan, abran y cierren puertas y yo voy a estar dispuesta a disfrutarlo un poquito más sin sentir esa presión de que tengo que cumplir ciertos objetivos o que tengo que hacer ciertas cosas. Genial. Genial porque eres supremamente joven, pero ya tienes esa mentalidad, ya estás enfocada y con lo que estás haciendo le estás abriendo la puerta a muchos jovencitos que pues, quizás están en Latinoamérica o quizás están acá, pero como que no han encontrado su rumbo. Y me parece genial y te felicito y te admiro y respeto por eso porque tienes una madurez que mucha gente a los 30 años no tiene y eso lo tienes como advantage. Y ya para terminar, ¿cuál sería el mensaje para esos jovencitos? Estamos hablando de jovencitos que acaban de salir o que quieren meterse en áreas tecnológicas o que quieren hacer una carrera pero pues no saben, les da miedo porque nosotros como humanos siempre nos vence más el miedo que la curiosidad. Que el único superpoder que tienen es ser ellos mismos. Durante muchos años yo intenté ser alguien que no era por imitar el modelo de lo que yo suponía que era un trabajador en Google o en cualquier empresa grande, que durante mucho tiempo yo intenté amoldar mi creatividad, mi energía, quién soy yo, a lo que yo creía que mi ambiente me estaba pidiendo, que podía ser verdadero o no, ¿eh? O sea, podía ser también una percepción mía. Cuando empecé a generar este impacto o alcanzar a estas personas que hoy son mi red, fue porque me di la libertad de ser auténtica y de vivir la persona que Dios había creado de mí, tal y como era, con mis aciertos, con mis errores, con mis dudas, con mis miedos, con mis emociones, con las cosas buenas y las cosas malas, pero siendo 100% yo. Vivimos en una sociedad, no solo en Estados Unidos, digo, creo que este mundo hiperconectado de redes sociales nos hace creer que tenemos que ser de cierta manera, nos hace creer que tenemos que pertenecer a ciertos lugares, que nos tenemos que mover de cierta forma, que tenemos que hablar de cierta forma, sobre todo las comunidades inmigrantes. Chicos, ustedes son ustedes, su superpoder es ser ustedes, fueron creados y tienen un propósito para hacer lo que ustedes quieran y lo que ustedes mejor hacen. Y seguramente eso genere muchísimo más impacto en la vida de las personas que tratar de ser alguien que no son. Además que tratar de ser alguien que no son es mucho más cansador. Van a perder mucho tiempo y energía. Así que los animo a que se mantengan fieles a ustedes, a que se sientan orgullosos de sus historias, que se sientan orgullosos de sus raíces, que se sientan orgullosos de quienes son, que no renieguen de su acento, que no renieguen de su color de pelo, de su color de piel, que ustedes son quienes son hermosos, son poderosos por quienes son. Entonces, ese es mi consejo, que no importa qué quieran hacer, no importa qué área de su vida vayan a estudiar, no importa si estudian una carrera y después se arrepienten, si se dedican a esto, si son empresarios, si trabajan en relación de dependencia, si se vuelven a sus países, si se quedan en Estados Unidos, no importa. Mientras ustedes se mantengan fieles a ustedes mismos,
las cosas se van a ir abriendo y se van a ir dando porque ustedes le van a mostrar al mundo lo que tienen para dar. Genial, la autenticidad. Y lo que hablas del acento, hay otra compatriota tuya que yo adoro que es Gaby Natale. Y Ok. ella es inmigrante argentina y se ha ganado Emmys. Es una periodista muy importante acá. Y ella habla del acento. A nosotros nos condicionan los hispanos a darnos pena el acento y sentirnos avergonzados, pero vemos los europeos como Arnold Schwarzenegger que rompió las barreras de Hollywood y él, una legend, una superstar y un acento súper pesado. Pero a nosotros nos han condicionado, entonces me parece eso muy lindo que tú les digas, nosotros somos como Sí. somos, a la autenticidad. Hay una entrevista que a mí me gusta mucho de Sofía Vergara que habla de esto, ¿no? O sea, otra persona que usó su acento como su superpoder. Todo el mundo, en todos los países hay acentos. Si uno va a Argentina, una persona de Buenos Aires no habla igual que una persona de Córdoba que una persona de Mendoza. En Estados Unidos los acentos diferencian mucho por estado. Si uno va a Texas, no escucha el mismo acento que en Carolina del Norte, que en Nueva York, que en California. No sé cuándo nos empezamos a creer que tener un acento era algo negativo. El acento habla de quiénes somos, el acento habla de nuestra historia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de lo que traemos con nosotros. Entonces, saquémonos esa idea de que el acento es algo malo. Acentos hay en todo el mundo, en todas las regiones, en diferentes países y forma parte de quien uno es. Si yo voy a Córdoba y hablo con mi acento de Buenos Aires, al instante se van a dar cuenta que yo no soy de ese estado y no por eso tengo que empezar a imitar el acento de donde estoy. Acentos hay en todo el mundo, en todos los países. Entonces yo abrazo mi acento, abrazo mi tonada y abrazo también compartir con hermanos latinoamericanos que a veces hablamos y decimos, estamos hablando el mismo idioma y no nos podemos entender, no sé qué palabras estoy diciendo y tengo que cambiar las palabras que hablo. Y eso es de lo rico también de Latinoamérica, Ujú. de lo hermoso que es nuestra cultura. Entonces, nada, disfrutémoslo porque cuando más lo disfrutamos y cuando más nos reímos y cuando más abrazamos y cuando más aprendemos el uno del otro, uno vive más liviano. Cuando deja de intentar ser quien no es, uno vive mucho más liviano. Pues Camila, Cami, muchas Cami. gracias. Cami, Cami, para los que se conectaron a lo último, se van a conectar Executive Communication Manager and Global Communication Public Affairs de Google. Una latina para seguir, una persona que nos está dejando el alto como latinas en tech, en technology y que está rompiendo barreras, está abriendo las puertas, es una pionera. Gracias Cami por la entrevista, encantada de conocerte, muy amable, muy feliz de que hayas sido tan abierta. Fue un contacto por LinkedIn y fue rapidísimo, te lo agradezco mucho porque yo aquí en Michigan y tú allá en California, pero nos pudimos conectar y eso es lo bonito pues de la tecnología. Gracias. Sí, tal cual. Muchas gracias Lili por el espacio, por tu contacto. Para todos los que me quieran seguir, mi Instagram es @soycamiluis. También me pueden contactar por LinkedIn como Camila Luis. Y como dice Lili, siempre estoy disponible para que podamos hablar, para que podamos conectarnos, a ver qué es lo que puedo también aportar a tu audiencia. Así que muchas gracias por este espacio y te deseo todo lo mejor con todo lo que están haciendo en Michigan, que también es súper importante el trabajo que están haciendo. Gracias, bendiciones.